Buenas noches, bienvenidos a un nuevo seminario de calendario económico. Mi nombre es Giancarlo Castillo y los voy a ayudar esta vez para prepararnos con la noticia del día de mañana, que es nóminas no agrícolas ADP de Estados Unidos. La idea de este seminario, como los anteriores, es básicamente comprender un poco qué dato esperamos, cuáles son las expectativas que podríamos realizar en mercado como trading y en qué activos y qué otros factores podrían también afectar a estos activos o a este instrumento en el que nosotros vamos a realizar un pequeño análisis y proyección. Y así pues estén más preparados tanto para mañana como para futuros datos similares de esta economía que vamos a analizar, que es la americana, u otras. Como lo comenté, vamos a revisar el dato de Estados Unidos para el día de mañana, cambio del empleo no agrícola ADP. Este dato se va a publicar 7:15 de la mañana, hora local, por lo cual hay que estar conectados un poco más temprano, por lo menos 7 de la mañana, si lo que quieren es empezar a posicionarse en mercado en una u otra dirección, puesto que la volatilidad muy probablemente va a empezar pues desde antes de publicado el dato. Sabemos que el mercado al fin y al cabo tiene gran parte que se maneja simplemente con un tema de proyecciones y es especulativo también desde cierto punto, así que la volatilidad ya va a empezar a asumir un dato positivo o negativo ya desde antes. Este dato, de hecho, se espera una creación de empleo menor al dato anterior. Se esperan 125.000 nuevos empleos y el dato anterior fueron 237.000 nuevos empleos. Hay que recordar también que este no es el dato de desempleo ni el de nóminas no agrícolas del gobierno, es decir, de la Reserva Federal de Estados Unidos, sino que estos datos salen todavía el miércoles. Este dato está básicamente calculado con una población menor. De hecho, es básicamente un dato un poco a escala. Y es un dato que al mismo tiempo nos sirve como precedente y dar un indicio de cómo podría salir las nóminas no agrícolas oficiales, digamos, del viernes y al mismo tiempo también la tasa de desempleo. También hay que recordar que es uno de los puntos fuertes de la economía americana, el desempleo, que pues en los últimos eh, año y medio, 2 años, pues básicamente ya se ha acercado al pleno empleo con una tasa del 4.4% de desempleo y con una creación de empleo básicamente irregularmente constante y creciente, o estable en todo caso, ¿no? Porque en este caso se espera un menor crecimiento, pero igual estamos hablando de un crecimiento al fin. Bueno, para mañana, además de este dato, tenemos estos otros eventos en la economía americana, principalmente el PMI no manufacturero es al cual hay que prestarle mucha atención por si es que una operación que realicemos vaya a permanecer en mercado, incluso superando el tiempo de las 7:15 de la mañana. Y debido a que el impacto, pues más o menos de un dato económico como como el de esta mañana, del día de mañana, valga la redundancia, suele tener un promedio de 4 horas, pues hay que estar atentos a este par de datos, el PBI y también los inventarios de petróleo, que no afectan mucho realmente al dólar, por ejemplo, pero sí que obviamente a la materia prima directa que en este caso sería el petróleo. Entonces hay que estar atentos dependiendo del activo en el cual ustedes decidan transar mañana. Yo de hecho voy a hacer un pequeño análisis en el activo
de refugio por excelencia, el oro, pero ustedes obviamente pueden realizar la proyección en el activo que mejor se sientan cómodos. Por último, 2 y 15, 14:15 hora local, vamos a tener declaraciones de Janet Yellen, lo cual espero que para ese momento ya no tengan operaciones abiertas desde la mañana, pero si es que lo tienen, pues ahí podrían de todos modos prestarle bastante atención porque eso es lo que puede repuntar una posible operación que ustedes tengan o incluso empezar a corregir. Así que hay que estar atento igual, no solo al dato del cual vamos a hablar ahora, sino también de los demás datos que se tienen programados. Revisando un poco el historial del ADP en nóminas no agrícolas, vemos que ha habido normalmente una previsión en torno y por debajo de los 200.000 y de hecho por encima de los 170.000, excepto este dato previsto para este mes. Entonces, ¿qué tenemos para analizar simplemente con previsiones y datos realizados? Punto uno, que es la primera vez en los últimos 6 meses que se espera un dato menor de creación de nuevos empleos a los 175.000, y de hecho bastante más bajo, 125.000 nuevos empleos, por lo cual podemos ya adelantarnos y tratar de prever de que es muy probable que si todo sigue en la misma línea, pues que el dato le sea muy fácil de llegar a la previsión e incluso superarla. Hay muchos factores que pueden realmente afectar este dato. Mucho de esto tiene que ver con los desastres naturales que ha venido azotando Estados Unidos y también las tensiones geopolíticas, aunque eso no impacta tanto directamente en el corto plazo en desempleo, pero lo anterior sí. Así que igual yo por esta vez, por muy arriesgado que sea su perfil, recomendaría no operar hasta ver el dato en sí. ¿Qué es lo que también va a afectar en medida, o lo que podría potenciar en medida de mercado y de instrumentos financieros este dato? Pues recordemos que la tasa de desempleo es uno de los factores e indicadores macroeconómicos que la Reserva Federal persigue y monitorea para poder efectuar una subida de tipos y empezar a normalizar la política monetaria y las tasas, sobre todo en Estados Unidos. Persigue obviamente un desempleo y una tasa de creación de empleo constante, creciente, estable, y también la inflación, ¿no? Una inflación muy cerca al 2%, que es su objetivo. Entonces, siendo que este dato de mañana nos va a dar un indicio de cómo sigue el empleo en Estados Unidos y es uno de los indicadores principales que revisa la Reserva Federal para poder decidir si sube o no sube tipos, hay que evaluar también la probabilidad de subida cómo está. De hecho, para el 1 de noviembre, que es la siguiente reunión, no hay, de hecho, ni siquiera un 10% de probabilidad, según proyecciones de analistas, de que se vaya a realizar la subida. Sin embargo, para el 13 de diciembre volvió a incrementarse de 77, que fue la última revisión, a 81% la probabilidad de subida de tipos. Es decir, cada vez vemos más probable una subida de tipos de interés antes de que finalice el año para Estados Unidos. Esto de hecho ya se está visualizando en mercado, ya se está dando por asumido y ya se está elevando, pues, por ejemplo, la valorización del dólar y de acciones americanas también.
y al mismo tiempo también estuvo reduciéndose la cotización del oro justamente por el fortalecimiento del dólar. Entonces, ¿qué podríamos esperar para el día de mañana? Punto uno, si el dato sale positivo, más allá de que la previsión es una menor creación de empleo, podría ser un impulso más a la coyuntura actual que es pro subida de tipos y de hecho que ya estamos básicamente asumiendo dicha subida y estamos empezando a tomar operaciones en esa línea. Entonces sería un dato pro subida de tipos, lo cual podría fortalecer el dólar. Y si sale el dato negativo, sería una excusa, si se quiere ver con ese término, para pues evidenciar de que quizás frene un poco o disminuya un poco la probabilidad de subida de tipos, pero realmente, aunque pueda ser momentáneo, eso es muy poco probable debido a todo lo que ya ha venido sucediendo alrededor de este tema. Aún así, si el dato sale negativo, pues teóricamente hablando, debería demostrar debilidad para el dólar, básicamente, y pues podríamos ver materias primas al alza, ¿no? Como por ejemplo el oro. De hecho, es justamente el activo que vamos a evaluar. El oro es un activo de refugio, ha venido subiendo previa a esta última caída que está teniendo en las últimas semanas, que ha sido muy considerable, pues se empezó a valorizar al alza fuertemente por dos motivos. Uno, la tensión geopolítica entre Corea del Norte y Estados Unidos, que empezó a básicamente a incrementar la demanda de refugio, de tener un soporte, una cobertura para los inversionistas. Y dos, las tensiones dentro del mismo gobierno de Donald Trump que hacían, pues, mandaban un mensaje directamente al mercado financiero de no estabilidad política, ¿no? Muchas dudas sobre Donald Trump hacían, pues, no confiar realmente en que las políticas, incluso las políticas fiscales, pues se vayan a efectuar y llevar en la línea ideal para un mercado financiero que pues tiene al gobierno, de hecho a la economía americana como referencia. Esto ha venido ya básicamente teniendo un síntoma de efecto directo en el oro, pero lo que podemos ver mañana es si el dato sale negativo para el dólar, podríamos ver un oro recuperando posiciones al alza o haciendo un pullback al alza. Si se fijan bien, excepto cuando rompió esta zona baja de una directriz, generalmente pues la respetó. Entonces podemos asumir esa directriz como referencia y al mismo tiempo marcamos una zona de resistencias y soportes que está entre 1263 y 1268 como una zona crítica para hablar de una continuación de tendencia bajista. Si no llegas a entrar en esta zona y se mantiene por encima de esa zona y de hecho incluso supera los 1280, ya estaríamos hablando de un potencial pullback o retroceso en esta caída. Por eso he dejado marcado un indicador que se llama retrocesos de Fibonacci y si se dan cuenta entre el nivel 50 a 38.2 sería nuestra zona objetiva si el dato de mañana favorece al oro, por lo cual tendría que ser un dato negativo. Si es así, yo recomiendo esperar a que esté por encima de 1280 para ingresar ya en una operación sobre tendencia.
De todos modos, si el perfil que tienen es un poco más agresivo, pueden perfectamente empezar a comprar a precio de mercado en el momento que ya esté cerca el dato, asumiendo una postura que el dato vaya a salir negativo. Un stop loss, pues lo pueden fijar perfectamente en la zona de referencia que he marcado entre este triángulo naranja y estas dos líneas rojas prolongadas, que coincide con el nivel 61.8 de Fibonacci lanzado desde uno de los últimos mínimos de referencia hasta el punto máximo. Si el dato sale positivo, afianzaría la tendencia bajista del oro, porque tiene una relación inversa con el dólar, y lo que podríamos ver es una potencial ruptura del nivel 61.8 de Fibonacci, que todavía ni siquiera está cerca, de hecho está tentando la zona, pero no se ha acercado a ese nivel todavía. Podríamos ver una ruptura de ese nivel y el activo pues podría ir en búsqueda perfectamente del siguiente nivel Fibonacci, que es el 76.4. Aún así, si es que el dato sale en ese sentido, negativo para el oro, yo recomendaría ya desde el nivel 1250-51 evaluar posibilidades de salida o cambio de stop loss a positivo. Este es el panorama técnico para el dato de mañana. Es un dato muy importante, es básicamente el precedente para el dato más importante de todos los meses, que es el desempleo en Estados Unidos. Así que espero que puedan revisar estos niveles el día de mañana, métanse pues a esperar el dato en vivo y espero que tengan un muy buen trading justamente con la información de hoy. Conmigo es hasta el próximo seminario de datos macroeconómicos. Que tengan buen trading nuevamente. Hasta la próxima.